Pronombres femeninos, por favor. Segunda, Después, Quiroga, pronombres indiferentes. ...32 estados de la República, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años. Y claro, un campeón nacional. En el formato parlamentario británico, cada equipo tiene 2 debatientes. Un debate se integra por 4 equipos, 2 a favor de la moción llamados gobierno y 2 en contra llamados oposición. Todos los equipos compiten entre sí. Una vez anunciada la moción y el tema del debate, tendrán 15 minutos para preparar su caso, usando solo sus conocimientos previos y el material que tengan impreso. Cada persona dará un discurso de 7 minutos donde intentará persuadir al panel de su postura. Al final, los jueces otorgarán del primer al cuarto lugar. Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, y creo que en todas estas encontramos un patrón de que hay un sesgo de accesibilidad a los recursos financieros que brindan, que hay un sesgo en el cual parte de las clases bajas y gran parte de las clases medias no ven esto del mundo financiero como algo ajeno a ellos, debido a que no se les, por un lado, no se les incentiva una cultura para participar, y segundo, la forma en la que están mecanizadas y la forma en la que, o sea, como los requisitos que se piden para participar en ellas son muy exigentes en esas instituciones financieras centralizadas. Creo que lo que vemos en nuestro mundo cuando incentivamos las fintech tienen esta ventaja de que con una menor cantidad de recursos y trámites como más fácil, tienes un mayor acceso a este mundo de las finanzas y tienes como esta parte mucho más accesible para ti en la cual puedes participar. Vamos a ir viendo por medio de mis 2 argumentos y el tercer argumento que les va a traer bien cómo es que esto va a ser beneficioso justamente para estas poblaciones que no tienen acceso a ello, y cómo es que a final de cuentas todas las crisis que puedan surgirse, como todos los daños que esto pueda generar, termina también teniendo un apoyo. Entonces, primer argumento, movilidad social. Creo que, como ya te decía, Panel, hay una poca accesibilidad a la inversión financiera, al punto de que pues la primera inversión, o sea, como las menores inversiones que puedes encontrar son como de 18,000 pesos, ¿no? Creo que esto elitiza las herramientas de inversión, haciendo que las personas lo vean como algo que está ajeno a ellos y como algo en lo que ellos no pueden participar, y por lo tanto pierden interés en esto mismo. Creo que en nuestro lado de la casa, cuando empiezas a tener herramientas en las cuales las personas pueden participar más en esto, las personas empiezan a tener oportunidades de utilizar su dinero y de interesarse en el mundo financiero para generar herramientas y generar justamente como algo con su dinero, ¿no? En la que pueden utilizar su dinero de diferentes maneras, por lo tanto les damos una mayor oportunidad de, eh, sacar recursos económicos a través de esto. Creo también que hablamos de esta parte de las cuentas y de los seguros. Creo que hablamos de que actualmente en los bancos, para tener acceso a los seguros que dan estos bancos, tienes que tener una cuenta. Y en el status quo, las cuentas que tienes que tener, tienes que mantenerlas como con cierto dinero para arriba y estar metiendo y estar haciendo como transacciones frecuentemente, porque si no te penalizan económicamente. Creo que entonces las fintech lo que hacen es
es darte la oportunidad de que teniendo una cuenta con menor dinero tengas un mayor acceso a los seguros. Démonos cuenta de que en varios países, o sea, como los seguros que da el gobierno no son suficientes y llegan a ser poco efectivos en situaciones como de urgencia y así, o en cuestiones de grandes gastos que no son efectivos como la retribución que te dan después de la situación. Entonces, démonos cuenta de cómo es que esto, a final de cuentas, ayuda muchísimo más a las personas porque el dinero que se puede estar ahorrando a través de ese seguro lo pueden posteriormente reinvertir de otra forma en lugar de gastarlo como en su salud y pueden reinvertirlo como en educación y todo. Creo que el hecho de que facilitemos este acceso a los seguros representa una red de protección para las personas en la cual tienen este mayor acceso a garantías de que van a poder como tener cómo reaccionar de acuerdo a situaciones de salud, ¿no? Ahora creo que podemos anticiparnos a lo que pueda decir oposición sobre como la incertidumbre del dinero de estas personas que participen o sobre como el crash del mercado que pueda haber. Creo que hay que entender que un crash en el mercado lo puede haber con o sin este tipo de inversiones, pero afecta a los pobres en el sistema actual más porque ni siquiera participan. Es decir, que actualmente las personas pobres no participan en esto y al final de cuentas se ven afectadas. Pero creo que en nuestro mundo esto activamente esto activamente los vuelve inversionistas parte de y otorga poder a partir de las inversiones que estos hagan en casos de crisis y saldrían beneficiados directamente por las medidas que siempre toman los gobiernos para restituir a los inversionistas y las empresas de la bolsa que se ven afectados por la crisis, como lo vimos en el rescate de las empresas después de la crisis del 2008, o como los gobiernos apoyando a JP Morgan y estas empresas para que salieran de las crisis. En caso de que la bolsa colapse, la inversión de los pobres sería más segura porque los gobiernos le meten le meten como estos apoyos siempre y ampliaríamos estos apoyos que da el gobierno, ¿no? Creo que tal vez la oposición nos puede decir que esto no resuelve el problema en su totalidad del acceso a estas herramientas financieras, pero sí creo que termina por hacerlo muy y menos centralizado en una clase social alta, lo cual en principio es bueno porque diversifica y les da oportunidades para invertir ese dinero, ¿no? Y para usarlo de diferentes formas. Segundo argumento, la cultura de inversiones. Creo que justamente al incentivar estas fintech, ya habiendo demostrado cómo es que esto le da mayores oportunidades a una diversidad de clases que no tenían estas oportunidades. Se me olvidó dar POI. No sé si alguien tenga POI a la baja. Baja. Sí, si yo soy una persona pobre que tengo que pagar la renta y comer mañana y pasado mañana, ¿por qué me preocuparía más por incentivar este tipo de inversiones en la bolsa? Que ni siquiera entiendo, probablemente. Ok, obviamente, o sea, si tú no tienes el interés de participar y obviamente no los vamos a obligar, pero creo que justamente el incentivarlos se trata de mostrarles las oportunidades que estos pueden tener a través de ello y ya si gustan, pues pueden hacerlo, ¿no? Entonces, segundo argumento, la cultura de inversiones. Creo que la cultura de inversión es una gran parte de lo que ha hecho, por ejemplo, a Estados Unidos una potencia, porque las personas empiezan a ahorrar y están dispuestas a distribuir su dinero en el crecimiento económico de negocios y empresas locales para mejorar sus ganancias. Es decir, casi todos en Estados Unidos, gracias a estas fintech, pueden aspirar a ser inversionistas y lograr esta forma incrementar su capital. Creo que para un país como México esto sería beneficioso porque entonces nos damos cuenta de que hay una mayor movilidad del dinero y una mayor como cultura en la cual las personas son mucho más responsables y tienen mucho más en cuenta de cómo es que pueden apoyar localmente, económicamente y cómo pueden ayudarse a sí mismos a través de su dinero y además fomentamos el desarrollo como a nivel nacional. Creo que en el momento en el que nosotros empezamos a incentivar estas herramientas, estamos haciendo algo por ayudar a la economía mexicana, especialmente en el desarrollo local. Creo que con esto también se generan como muchos, o sea, el incentivar esto también genera como muchos contenidos con los cuales las personas enseñan a utilizar estas herramientas, por lo tanto, como creemos que también sería accesible poder empezar a aprender de ello, creo que con esto demostramos, panel, cómo es que esto va a ayudar a un mayor acceso y también va a ayudar a como a nivel nacional. Gracias. Tiempo. Gracias. Mariana. Ahora, Braulio, a tu primera palabra. Antes de empezar, me gustaría pedir mis puntos de información de forma oral, por favor. Pollo, punto ya, lo tomaré. Comenzaré mi discurso
panel. Lo que haré a lo largo de este discurso es argumentos hacen un clash un poco muy directo con todo lo que acaba de decir gobierno, entonces haré también un poco de refutación integrada. Quiero caracterizar un poco de la verdad de lo que pasa en el momento en el que estas fintech que empiezan a ser usadas más, e incluso si se empieza a dar o sea, si se empieza a incentivar a las personas a usar esta tecnología, ¿no? En primer lugar, la Cámara de Gobierno nos pinta esta caracterización en la que das una movilidad y van a volver inversores, y entendemos de dónde viene, pero simplemente voy a refutar esto con nuestro primer. Lo que pasa con estas tecnologías y estas aplicaciones es que al no estar reguladas por como ninguna institución, a quienes pertenecen estas tecnologías se les da este poder de regular como quieran. ¿Cuáles son, o sea, cómo es que esto perjudica realmente a las personas que creen que van a volverse inversores y ricos de un día a otro solo porque descargan la aplicación? Pues que al final del día los dueños de estas aplicaciones, deseados y por quienes realmente están viendo, no son por esos inversores mínimos que invierten con 100 pesos una vez al mes. Cuando hemos visto esto en un episodio súper mediático como el que fue el episodio de GameStop, sobre presiones de estos inversores mayores, fue que nos dimos cuenta y que se empezó a volver más claro el panorama de cómo estaban funcionando realmente estas aplicaciones. Realmente sí hay regulaciones en estas aplicaciones, pero el problema es que estas regulaciones afectan directamente a estos inversores menores. Y realmente quienes, solo porque crean que va a haber un crecimiento económico y que esto es totalmente la idea falsa que intentan contrario. Solo tienen inversores mucho menores a los que se la viven regulando, se afectan por las regulaciones de crecer, de tener un negocio simplemente porque invertiste en esta aplicación. Tu tiempo porque solamente estaban beneficiando aquellos tiburones blancos, digo, aquellos tiburones grandes del mercado que ya tenían mucho acceso a la bolsa de por sí y que ya conocían las reglas del juego, que ya se habían establecido y que ya saben cómo funciona la bolsa. Esto nos lleva al segundo argumento, ¿no? que se llama tienen las de perder. O sea, estamos hablando de una aplicación que permite o sea, que permite un acceso y una interacción muy directa. Hay gente que les da guianza, tienen gente que simplemente invierte por ellos, pero estos inversores menores, estas personas que interactúan con la economía de una forma más directa y con cantidades menores, simplemente no tienen el conocimiento y la guianza, simplemente no tienen ni las mismas oportunidades que estos inversores mayores y no pueden participar, ni de la misma forma porque no saben, o sea, en su mayoría no saben qué están haciendo, por más que crean que están facilitando el juego para todos solo porque tienen que picarle a su pantalla. Y dos, porque y dos, porque uno, aunque crean que nos hayan refutado diciendo que siempre ha habido crashes en el mercado y que por eso no puede salir eso al tema, el problema de que haya esta falta de guianza por parte de las personas que no están muy relacionadas y que no tienen, pedí mis puntos orales, por favor, y que no tienen mucho conocimiento acerca que no tienen mucho conocimiento o sea, de cómo funciona esta economía, es que los crashes se vuelven más comunes y son más seguidos. Estos crashes son aún más vistos por
por problemas como el de oferta y demanda, en el momento, por ejemplo, en el momento en el que muchísimas personas empiezan a invertir, en el momento en el que muchas personas empiezan a participar y en el momento en el que muchas personas piensan que van a volverse ricos por usar esta aplicación, es que estos crashes se vuelven más comunes y que alentan el mercado. Justo como como hay demasiada demanda, las ofertas claramente tienen que subir, pero esto hace que estos inversores menores y a muchas personas se les quite el interés que creen que le están dando por darles esta oportunidad y lo único que hacen es alentar el mercado y fomentar los crashes que pueda haber en el mercado. Y por lo tanto es más común que la bolsa colapse y aunque sabemos que en los dos mundos la bolsa puede colapsar y en los dos mundos es algo que se ve, pasa, sucede y no es exclusivo de nuestro lado, de todos modos nosotros les decimos que el hecho de que esto sea más común y que alente la economía de un país como México simplemente es algo por lo que no estamos dispuestos a arriesgar el incentivo de estas fintech, ¿no? Luego les traemos un argumento que se llama seguridad. Este argumento de seguridad va exclusivamente enfocado en el hecho de que estas aplicaciones pues realmente, o sea, te venden esta idea de seguridad y crecimiento, pero en realidad siguen siendo plataformas en línea que pueden ser saboteadas, que pueden ser usadas que pueden, este, que que pueden ser saboteadas y el dinero de estas personas que creen que están invirtiendo ni siquiera está en buenas manos, ni siquiera saben a quién lo está usando, no saben qué están haciendo o sea, no saben a qué se están arriesgando porque estas plataformas claramente no son seguras y se predisponen a perder muchísimo de lo que han estado invirtiendo, si es que invierten mucho, claro, o si invierten poco también se están arriesgando a perder eso poco que invirtieron y por lo tanto estas personas están tomando un mayor riesgo en una plataforma que ni siquiera ve por ellos, en la que creen que van a crecer, pero ni siquiera se les está dando las mismas oportunidades que estos tiburones mayores y dos, ni siquiera son seguras si su dinero que inviertan en esta bolsa no, ni siquiera está en buenas manos. Y si estuvieran en buenas manos, otra vez recordemos que son plataformas digitales que pueden ser saboteadas en cualquier momento. Y al final del día, estos tres motivos y las refutaciones que dimos son suficientes para no incentivar el uso de las fintech. Muchas gracias. Un segundo. Vale, comienzo en 3, 2, 1. Panel, problemas con el caso de oposición. ¿Qué nos está presentando oposición y por qué creo que su caso es mayormente simétrico? Creo que su caso se centra mucho en hablarnos como de los inversores mayores y o sea, de los grandes tiburones, pero creo que esto existe en ambos mundos, Panel. Creo que no es como que en su mundo no existan inversiones mayores, porque justo de eso se trata el capitalismo, o sea, de que existen pues estas pirámides, estos flujos de dinero, etcétera. Pero justo creo que en nuestro mundo le das acceso a las personas a que puedan invertir. Y creo que eso es mejor que en su mundo donde, por ejemplo, tienes que meterle 18,000 varos para poder entrar en la bolsa, que creo que eso es muchísimo más difícil. Entonces, de nuestro lado, desde ahí ya estamos ganando como la accesibilidad a estos servicios financieros. Paso a las refutaciones al caso de oposición. Oposición nos dice como, no, es que al no estar reguladas pierdes tu dinero. Por favor, panel, no le compres este razonamiento. La mayoría de las fintechs, si no es que todas, operan bajo la Conducef. La Conducef es la Comisión para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, una cosa así, pero justo todas estas están reguladas porque no es como que las dejen ahí nada más para que les roben su dinero a las personas. Creo que tienen un respaldo suficiente gubernamental en el sentido que si le pasa algo, que si quiebra, pues sale el gobierno a rescatar, como fue en el 2008 que ya explicó Mariana, que salvaron, por ejemplo, a JP Morgan. Creo que justo esto es importante porque de nuestro lado estamos como democratizando el acceso, mientras que de su lado se sigue propiciando la desigualdad hacia los servicios financieros, y no solo a los servicios financieros, sino hacia la accesibilidad de otros servicios, que justo voy a explicar cómo esto impacta en la economía en un tercer argumento. Continúo con las refutaciones. Creo que se centran mucho y su bandera más grande es decir, como solo dominan el juego algunas personas, creo que esto de nuevo es simétrico, esto va a existir en ambos mundos, no veo por qué en su mundo no exista. Sin embargo, creo que en nuestro mundo estamos dándole alternativas a las personas para que puedan invertir y para que puedan aumentar su capital. Nos habla de los crashes que alentan al mercado y de que los inversores menores pierden interés. Creo que el incentivo de las personas justo es generar capital, y creo que no hay incentivo más valioso cuando literalmente pues una persona puede invertir
invertirle, no sé, a 10 varos a futuros y en un año tener 160 pesos. Cuando justo ahí te estoy poniendo el ejemplo de que no es tan difícil que una persona se ponga a ver videos en YouTube y le digan como un profesional, evidentemente, como, oye, pues te recomiendo que hagas esto. O justo esto entra como en toda la democratización de estos servicios financieros que te presentó Mariana Panel. Entonces creo que hasta este momento no pueden romper nuestros razonamientos y nos dice como, y creo que esta es la parte menos comparativa de su caso, que creo que gran parte de su caso ya es poco comparativo, pero justo cuando ya llega y nos habla de plataformas hackeables, o sea, creo que esto es como súper poco probable porque sí, o sea, no estamos financieros a través de las fintechs, o sea, tipo cuentas bancarias, créditos en línea, acciones financieras, que no es como lo mismo que algo que está como tan volátil como pueden ser las criptos o cosas así. Entonces, panel, por favor, no le compres estos razonamientos a alta de oposición. Paso a nuestro tercer argumento. Nuestro tercer argumento habla sobre mayor liquidez en la economía. Creo que es preferible siempre que el dinero pueda fluir en una economía para que no se quede estancado y esto inicie un ciclo virtuoso de inversión. ¿Qué es un ciclo virtuoso de inversión? Un ciclo virtuoso es donde alguien invierte y ese dinero que se invierte se usa para crecer un negocio, dar empleos y aumentar la riqueza en la generalidad, no solo en una persona. Creo que parte del problema de esto es que justo en la actualidad hay un problema en cómo esta liquidez se ve estancada y justo este problema recae sobre principalmente las personas pobres, que suele ser la deuda. ¿Por qué? Porque tiendas como Coppel, como Electra dan préstamos con tasas excesivas y endeudan perpetuamente a la gente por una televisión o por unos tenis. Esta es una alternativa a esta clase de préstamos abusivos porque ahora es una alternativa a invertir capital en la bolsa. Aunque tengas poquito dinero, de esta forma tú puedes aumentarlo. Si te quieres comprar una tele, en lugar de ir por ese préstamo ojete, tú vas y lo inviertes y esperas generar ganancias a largo plazo sin esta deuda a la que te someten esta clase de empresas. Panel, creo que esto le da agencia a las personas para que decidan qué hacen con su dinero y que no se quede estancado a largo plazo en las manos de empresas que manejan el capital tradicionalmente. Creo que esto es preferible porque incluso en nuestro peor escenario en el que pueda fracasar la inversión y en el que esta persona no tenga el dinero que quiere, mínimo no esté endeudada a largo plazo, invirtió su dinero en otras alternativas. Panel, esto es sumamente importante porque ahí no los ves como pagando una televisión a 90 meses, panel. Creo que es mucho mejor que las personas tengan como este incentivo y creo que incluso en ese peor escenario nos sobreponemos y tenemos como mayor cambio respecto al status quo al que te pueda presentar oposición. Creo que justo es importante recordar que, o sea, necesitas 18,000 pesos para tú hacer una inversión inicial en la bolsa. Con estas fintech tú le metes 10 varos y de nuevo, o sea, puedes generar 1,600, no sé, o sea, creo que es mucho más accesible para estas personas. Igual, justo no solo es como dentro del mundo de las inversiones, que creo que esto es algo de lo que peca oposición y es que justo estas tecnologías fintech, pues, o sea, también es más fácil que las personas accedan, por ejemplo, a un seguro de gastos médicos y que sea accesible. Hay bastantes que puedes tú decir como desde 100 pesos contrata en línea y entiendo que hay personas que no puedan pagar estos 100 pesos siempre, pero creo que es como un menor esfuerzo tú meterte a tu teléfono e intentar pagar 100 pesos y ya tener como un seguro que ir al ISSSTE y que llegues por una uña enterrada y te saquen un riñón. Entonces creo que sí, de nuestro lado, al fomentar esta como cultura de la inversión y esta cultura de inversiones financieras a través de las fintech, pues no solo es invertir en la bolsa, sino también es invertir en ti mismo y creo que esto es principalmente valioso porque justo se democratiza el acceso a las mismas, o sea, creo que cuando se están dando estas alternativas de accesibilidad, esto hace que sea más barato, esto hace que más personas puedan estar dentro de ellas y justo que puedan, por ejemplo, tener un seguro para su carro mejor, un seguro para ellos mejor, puedan tener una cuenta bancaria sacada desde su teléfono, no tengan que estar yendo al banco a que les cobren manejo de cuenta, que les cobren al tener 4,000 pesos para que no te cobren 200 pesos al mes. Creo que esto es sumamente importante, panel, porque justo en estas cuentas digitales, pues se les está dando esta alternativa, por ejemplo, fondeadora, de que te dicen, güey, mete 500 pesos y te vamos a ir dando 5% de lo que tengas cada mes por usar nuestros servicios. Entonces, panel, creo que esto no solo es bueno porque ya les estás dando como esta accesibilidad, sino que también es mucho más justo, ya que pues literalmente les estás dando como ganancias y creo que esto es mejor principalmente para las clases que se han visto como que se han visto ignoradas en este sentido de inversión financiera. Para creo que justo esta cultura de inversiones impacta en el sentido que literalmente cuando tú tienes una cultura de inversión tienes mayor desarrollo. Creo que esta es la manera en la que las grandes potencias lo han hecho y esta ha sido la manera en la que las grandes potencias justo
sido grandes potencias, el sentido de invertir. Creo que esto es algo sumamente importante que se empiece a hacer dentro de nuestro país y creo que el gran paso que se puede dar es empezar a implementar y fomentar el uso de las tecnologías fintech, panel. ¿Qué te hemos demostrado? Creo que justo Mariana te presenta el argumento de movilidad social y cómo es que esto podría representar que una persona pueda tener acceso. Y por favor, oposición te va a decir como no se resuelve la totalidad del problema de falta de acceso a las herramientas financieras, pero sí Gracias. termina por hacerlo más disponible. Orgulloso de Gracias, Ricardo. Elena, tu primera palabra para acabar el debate en altas. Sí, no me quiero ver si se escucha. Ok, comienzo mi debate. Comienzo mi debate en 3, 2, 1. Vaya, si bien mañana tenemos en claro que a lo mejor dicen que puede ser beneficioso como nos menciona nuestra Cámara Alta como nos menciona la Cámara Alta de Gobierno y nos los pinta de colores y todo, hay algo que yo tengo que contradecir. Uno que trabaja con estas tecnologías de fintech, puedo rotundamente contradecir lo que dice nuestro compañero vice de gobierno, que las tasas son menores a las que conocemos en Coppelato. Eso no es cierto. Estos generan tasas de intereses más altas. ¿Por qué? Esto debido a que el riesgo que asumen las fintechs es mayor por la misma flexibilidad que ofrecen a los clientes. ¿A qué me refiero esto? Con las fintechs de crédito, por ejemplo. Yo ofrezco un crédito, ok, sí, pero yo como sé, como fintech de financiamiento, que ese me lo va a pagar, me lo va a regresar. Entonces, obviamente, tengo que generar una tasa de interés un poco más elevada. Tengo un ejemplo. Story es una fintech o financiamiento de crédito. Su tasa de interés, obviamente, genera, incluso si tú te pasas por 7 días, me parece, son 400 pesos lo que tú tienes que pagar con un préstamo incluso de 1,000 pesos. O sea, ahí vemos que no es justo, incluso es una tasa de elevadísima. Por otro lado, las dificultades que se tienen para retirar dinero, incluso. En el caso de las fintechs de inversión, como estaban mencionando, resulta muy fácil inyectar el dinero que se invertirá, pero es muy difícil a la larga sacarlo. Perdónenme. Las fintechs son muy criticadas por la falta de regulación también, la cual no es de sorprenderse, porque las apps que tienen, el internet todavía no está regulada completamente y existen muchos espacios en blanco. ¿Qué me refiero con esto? Aunque la compañera menciona de que están reguladas, de que la Secretaría de Hacienda, de que el crédito público y todo, les comento que en el año 2020, salió la ley Fintech, que si bien tenía algunos estragos y tenía muchas lagunas jurídicas, menciona que también no se tiene como tal una ley secundaria. ¿Y esto que afecta a la larga a las Fintech? Que las que son de fondeo, la de prestadero, se dificultará las entradas y que se necesitarán mayores capitales para poder cumplir con estas regulaciones. Costos operativos de las plataformas pueden incluso afectar a los consumidores. No hay leyes secundarias para un beneficio a los consumidores. Ahora, por otro lado, Punto. mi compañero mencionaba sobre la seguridad. Esto es muy importante. Si bien existe la transparencia, la privacidad de los datos y las leyes sobre datos personales, esto no nos genera de que al momento de que nosotros metamos una compra en internet o alguna compra en otro lado, obviamente estas contraseñas, estas vulnerabilidades se quedan encriptadas, por así decirlo, en estos modos. Lo que nos ocasiona que al momento de que nosotros veamos nuestros estados de cuenta, a lo mejor veamos que tenemos compras o movimientos que no son de nosotros. Ahí no estamos dando la seguridad que de verdad tenemos con estos tipos de tecnologías. Perdón. Estas tecnologías, obviamente, es una tarea difícil de encontrar un equilibrio entre la protección del consumidor, estabilidad financiera y las ventajas de inversión, como ya lo mencioné. Perdónenme. Ahora, por otro lado, son dependencias necesarias a la tecnología, compañeros. Se tratan de empresas que dependen totalmente de tecnología para funcionar. ¿Qué pasaría en una emergencia si no se encuentran disponibles? No me digas que nosotros vamos a tener tres tarjetas de crédito que manejan
estas aplicaciones en nuestros celulares, pues no vamos a tener la certeza de cuál nos funcione y no vamos a tener el tiempo de estar contratando una distinta, ¿verdad? Obviamente no es lo mismo tener una cuenta bancaria en Banco Azteca a lo mejor. Estamos hablando, por ejemplo, en esta de créditos o débito. No puedo ir a un cajero automático en Banco Azteca o ciertas instituciones bancarias y tengo la seguridad de que me van a funcionar en cualquier sucursal, en que me la van a pasar en cualquier establecimiento. Más sin embargo, estas fintechs como son nuevas, algunas no son aceptadas en cualquier establecimiento tampoco son aceptables ni tampoco tengo la seguridad de que si en mi teléfono no funciona y tengo una emergencia en ese momento, puedo ir a otra institución a recurrir porque obviamente no me va a funcionar y a mí me crearía también un interés bastante alto. Entonces, perdónenme, creo que con esto nos estamos dando lo molesto que sería para nosotros como consumidores tener este tipo de tecnologías a lo mejor, tanto sean de crédito como sean de inversión. Creo que alguien me pidió un punto, si es que todavía se puede. Todos los problemas que nos estás diciendo no son exclusivos de nuestro lado y ya pasan en el status quo y no nos dices cómo es que de tu lado puedes resolverlos. En primera, yo estoy en contra de estas situaciones. A mí la solución que yo te podría decir es que para mí no son certeros. Yo qué confianza como consumidor voy a tener el tener estas tecnologías para mí. Vaya, no sé si se me ha explicado. Eh, es difícil imaginarme que yo pueda tener, incluso lo puedo admitir si en un momento dado se nos roba nuestro celular, ahí contamos con todas nuestras informaciones de este tipo de aplicaciones fintech. Recordemos, son aplicaciones que se encuentran obviamente, perdónenme, que se encuentran obviamente con el apego de nuestros teléfonos celulares. Entonces, va a ser muy difícil que yo regreso al punto de seguridad. No tengo la seguridad de que estas fintech, perdón, se me sean certeras en movimientos o cosas así. Regresando a los puntos de inversión, vuelvo a lo mismo. Algunas necesitan inversiones tan altas para que puedan ser mejoras para mí. No sé si me explico. Y con esto termino mi debate. Muchas gracias, Elena. Vamos a las bajas. Gamaliel, a tu primera palabra. Muy bien. Comenzó en 3, 2, 1. Bueno, panel, creo que es necesario hacer un reencuadre nuevamente de qué es una institución de crédito, o más bien una institución financiera. Bueno, pues es aquella que ofrece ciertamente servicios financieros a los usuarios, que en este caso son los habitantes de un estado. En ese sentido, sí es importante hacer este reencuadre porque en debate de altas vimos pues una continua pelea entre si era bueno hacer inversiones o no. Más adelante explicaremos por qué esto no es tan atingente al debate y por qué es más importante lo que nosotros vamos a mostrar enseguida. Comenzaré con unas pequeñas refutaciones. Se nos hizo al gobierno un punto diciendo, bueno, pero si las personas pobres no muestran interés o no saben cómo manejar estas aplicaciones y respecto al punto de las inversiones, bueno, es que precisamente una institución financiera no se dedica únicamente a recibir inversiones. Una institución financiera tiene servicios como de nómina, servicios de tarjetas de crédito, de débito, préstamos hipotecarios, seguros, en fin, es una serie de servicios financieros que estas instituciones ofrecen, no necesariamente una inversión. Tal vez la persona no puede estar interesada en en contratar un servicio de inversiones, pero sí en tener alguna tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, porque aún así, como se afirme que esa persona sea pobre, todas las personas, toda la clase trabajadora se está mudando a los servicios de nómina bancaria. Entonces, con eso estaríamos viendo que, pues bueno, en sí, la mayoría de los habitantes son usuarios de los servicios financieros. Ahora, asumen que no están regulados y responde más o menos nuestras altas, pero explicaremos por qué sí existe esta regulación.
Existe una serie de comisiones, como la mencionaron, la Comisión de Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro y Retiro. Son en total 5 comisiones, no recuerdo el nombre de las otras 2, pero estas comisiones investigan todas las actividades financieras de estas instituciones. Y cuando existe una actividad con alguna apariencia de fraudulencia, estas instituciones operan de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Que no necesitan una denuncia o un señalamiento de un usuario para poder investigar a estas instituciones. Estas comisiones comienzan a investigar estas instituciones. ¿Y por qué precisamente lo hacen? No es como de, ahí dejo la empresa que siga funcionando, total, a mí Estado no me afecta, quien le afecta es al usuario, pero no, como Estado sí le afecta porque el Estado debe salvaguardar la seguridad financiera de los usuarios financieros, porque cuando no lo hace, ¿qué pasa? Al finalizar esto, crea una inestabilidad social derivada de una inestabilidad económica de los usuarios de los servicios financieros, que al final el Estado tiene que retomar y el Estado se tiene que responsabilizar. Precisamente por eso se crean estas comisiones. Nos dicen, bueno, es que existen lagunas, como en todas las leyes que tenemos de cualquier materia, existen lagunas. Lo que se trata con estas leyes es de al menos limitar que estas operaciones fraudulentas se sigan perpetrando y tener un mayor rango de seguridad. No hay una seguridad total, es como si en cualquier otra materia nos dijeran, es que ya con esta ley ya no va a existir robo, ya con esta ley ya no van a existir algunas otras conductas antisociales. No, lo que se trata de la ley es, lo que hacen estas leyes es tratar de limitar que se perpetren este tipo de situaciones. ¿Y por qué precisamente creo suponer que en oposición nos dicen que son inseguras? Bueno, no es precisamente insegura porque no esté regulada, porque ciertamente sí está regulada. Creo que su punto de regulación, de duda, de inseguridad, es porque como es algo nuevo, causa incertidumbre y es por eso que su casa se basa en esta incertidumbre. ¿Pero por qué? Precisamente por el desconocimiento de la gente respecto de esta institución, que nada tiene que ver con la seguridad financiera de esta institución. Ahora, esta me recuerda mucho su discurso al discurso de los años 80, cuando entraron las tarjetas de crédito y débito, que pues era algo muy diferente, no era tan seguro como ir al banco a sacar el dinero y cualquiera podría clonarte tu tarjeta. Al final son riesgos, pero que en un análisis de beneficios versus perjuicios se prefiere porque se tiene una mayor rapidez para acceder a estos servicios y bueno, poco a poco se van creando mecanismos para salvaguardar la seguridad financiera de los usuarios. ¿Y por qué precisamente nosotros preferimos a estas fintech? Bueno, primeramente, como ya nos han mencionado arriba, es porque ofrecen estos créditos tan rápidos. Por ejemplo, desde la aplicación yo puedo mandar un mensaje y se me otorga un crédito. Claro que no es un crédito tan alto, pero al final de cuentas se me otorga. Y bueno, al final de cuentas, muchos beneficios que ellos ya han mencionado, pero cayendo en el caso de oposición, bueno, es que esto también se pasa en la manera clásica de las instituciones financieras. Bueno, es que aunque pasara en ambos escenarios de las fintech y de las instituciones clásicas, existiera el mismo caso, al final de cuentas esto implica la diversificación de los servicios financieros y esto nos apoya a nosotros a desmontar las prácticas pseudomonopólicas que controlan los bancos, porque sabemos que muchos servicios de banca están agrupados en consorcios. Entonces, de esta manera, desincentivamos las prácticas pseudomonopólicas y le ofrecemos un abanico de servicios más amplio al usuario de servicios financieros. Ahora, sí hablamos de los usuarios de servicios financieros, de todos sus beneficios, pero ¿por qué? También es un beneficio para proteger al Estado, porque se puede decir, bueno, puede suceder como hace unos años con el FOBAPROA, cuando las instituciones de crédito
tronaron y entra el gobierno a salvaguardar. Pero precisamente después de esto es cuando se crean las comisiones reguladoras de servicios financieros para tratar de evitar que esto suceda. Y si en dado caso, esto volviera a suceder, los riesgos son mínimos porque el capital invertido de las personas es poco y porque lo que estas instituciones llegan a prestar también es poco. ¿Por qué es poco también? Porque no hay una regulación total de hacer como un contrato para asegurar el cumplir. Vemos que Palabra. Voy a poner el cronómetro. Panel, nótese cómo el caso de la oposición no refleja necesariamente un valor agregado al status quo, es decir, nunca hacen la comparativa con las instituciones financieras centralizadas ya establecidas, porque si bien existen derechos económicos como lo es, que de hecho solamente son el ingreso, el derecho al ingreso y al empleo, por ejemplo, no es lo mismo un derecho económico del ingreso y al empleo que a un crédito o a tener yo servicios financieros. Creemos que en esa medida este tipo de servicios financieros no necesariamente representan una necesidad para la población. Lo que es la nómina y estas situaciones como de préstamos, fondos y estas situaciones ya están cubiertas de algún modo en el status quo e inclusive consideramos que son mejores en cuanto ya tienen un historial de estabilidad y estas fintech están como, pues van en auge y no tienen como ese historial de establecimiento que pueda darnos una fiabilidad. Y si pensamos, por ejemplo, que ya existieron problemas con FOBAPROA y como con estas instituciones financieras que de hecho ya han pasado en el status quo, que nos asegura que no pasen en el status quo. El problema de la seguridad financiera no necesariamente es que exista una regulación, es que el Estado también me pueda dar respuestas, jaja. Porque al final sí consideramos el escenario de que no estén funcionando bien y que existan muchas quejas y que esté la Conducef y estén 7 comisiones aquí y en otros países, lo que yo necesito es que el Estado me dé respuestas y el Estado lo tiene que hacer mediante tribunales, que son procesos dilatados y que no son expeditos necesariamente. Eso ya representa una carga al Estado y representa poca posibilidad para dar respuestas a los usuarios. Además, el problema de que existan problemas financieros incluso las fintechs desaparecen, se van. Eso pasó con HSBC también. Pero el tema con estas es que sea poco lo que yo pierda o no sé, al final da una percepción de inestabilidad en la macroeconomía del país. Al final, todas las instituciones financieras y el fintech dependen de la economía del país, porque hay una serie de consideraciones a los casos de oposición, ¿no? En primera, el producto per cápita, es decir, como el varo que tienen las personas en un país, en promedio, es el mismo. No es como que esté creciendo el producto per cápita y ya haya como este círculo virtuoso de crecimiento y de inversión, porque al final el ingreso es el mismo. El tema es que se está dando más egresos por partes de estas personas en cuanto están invirtiendo básicamente en inversiones o también en seguros, porque tampoco es como que me den seguros gratuitos porque son instituciones privadas y no es lo mismo que un fondo de ahorros que son públicos, como son los Afores y que son del ahorro de mi trabajo. El tema con los créditos también es que no me garantiza la fiabilidad de las tasas, que si bien a lo mejor Coppel es un ejemplo de que da tasas muy altas, la mayoría de los bancos dan tasas reguladas del 2% o al 8% anual o al 8%, perdón, 2% mensual o al 8% anual. El tema de los créditos también, más allá de ir sobre la facilidad de tomar como subsistir y generar gastos, no necesariamente es un bien, incluso creemos que los créditos representan un problema cuando no existe
educación financiera, y si yo estoy facilitando el acceso a los créditos, al final voy a tener personas más endeudadas, aunque sea por poquito, estos van a seguir creciendo por las tasas de interés. Pero bueno, o sea, al final estos beneficios dependen de la educación financiera, porque no es como que el dinero esté estático en una cuenta de ahorro. Yo lo que necesito normalmente para generar mayor movilidad social y este tema es el flujo del dinero, que yo lo hago con actividades económicas como lo puede ser el comercio o cualquier otra actividad que me genera otro ingreso, y además este dinero se puede quedar estático, no representa nada porque al final existe inflación y este dinero pues X. Ya, voy a la alta, rápido por favor. Gracias, justo nos hablas de educación financiera y su importancia con un montón de caracterización, pero panel, noten que no nos dice cómo eso se da mejor de su lado, y eso es algo que solo explica Alta de Gobierno. Güey, yo prefiero que la bandita esté centrada en asegurar el pan y en cuestiones más mínimas que les puede dar más seguridad financiera, y que no se desgasten en créditos o en fondos, porque al final, pues, ¿para qué quieren seguro? ¿Para un coche? ¿O para qué? O sea, como para un negocio. O sea, al final yo prefiero que la bandita esté centrada a lo mejor en sus actividades económicas del día a día, como pueden ser comercios, locales, educación, que al final son las actividades que me pueden dar mayor movilidad social, porque recordemos que la movilidad social se cubre mayormente por la educación y la salud. O incluso que se dediquen al empleo, porque incluso hay bandita bien feliz con estas cuestiones de sus actividades, y yo no veo por qué debo incentivar a las personas a salir de este lugar, si al final la economía depende de actividades macroeconómicas como el Banco de México o bancos centrales, que no necesariamente son de esta bandita. Al final creemos que dan una ilusión del bien. ¿A qué me refiero con la ilusión del bien? Es que yo estoy reflejando que las personas tienen el derecho a un porcentaje de una empresa y que es como representativa del capital que inviertan, ¿no? Este capital que invierten, o sea, al final, si yo invertí 10 pesos y la empresa crece el 5%, yo gano el 5% de esa empresa, pero al final son cuestiones mínimas de la empresa, y yo no entiendo por qué al final es necesario para las personas saber que tienen el 5% o el 1% o el 0.5% de AliExpress, porque al final representa la ilusión del bien, y al final difumina la idea del mercado porque la hacen atractiva para que la gente ponga dinero en lugar de ganarlo. Son inversiones aleatorias que no necesariamente me representan una garantía de lo que esto pueda suceder, y al final lo que pasa con las fintech es que hacen un puente de servicios financieros, pero al final estos servicios financieros van a depender de la estabilidad de estas aplicaciones, porque recordemos que el incentivo no nada más es en cuántas personas usan las aplicaciones, sino que va a haber más desarrolladores de aplicaciones que no me dan una garantía de estabilidad, porque no es lo mismo invertir en aplicaciones que ya están legalmente, ya están constituidas, a las que van a ser. El problema de esto es que hay robo de información y que puede incluso afectar mayormente la seguridad financiera de las personas. Con estos puntos queremos decir que es más importante mantener al ciudadano de problemas. Gracias, Angie. Gracias. La primera palabra para terminar el debate en gobierno. Después voy a dar unas pequeñas refutaciones, terminaré de compartir con mi compañero y vamos a decir por qué nosotros nos llevamos este debate. En Cámara Alta nos vinieron a advertir cómo es que funcionan estos servicios financieros, pero no nos explicaron muy bien cómo es o verdaderamente cómo resulta que afecta la mayoría de la población si se llegan a utilizar o cómo no. Es decir, perjuicios, beneficios, algo que más adelante haré. Si bien nos explicaron cómo funciona el mercado, y consideramos que se pusieron una gran carga de la prueba al decir que la educación financiera podría como
verse muchísimo mejor en toda la sociedad. Sabemos que esto puede ser, pero sin embargo no nos queda de todo claro cómo hicieron esto. Y también en alta de posición quisiera hacer algunas refutaciones. Nos habla que incluso los inversores menores se verán afectados. Creemos que esto verdaderamente no es cierto, porque como bien lo decía mi compañero, aquí hablamos de que haya una inversión, pero será menor, es decir, con poco dinero. Recordemos que hablando del mercado se tiene un riesgo alto, medio y bajo. En este caso hablamos de un riesgo incluso bajo. ¿Y qué es lo que te permite un riesgo bajo? Cuando tú tienes un riesgo bajo, tienes incluso mayores incentivos para, ok, puedo perder, pero voy a intentar con este dinero y no con este, como tendría que ir a hacerlo con un banco. Vemos aquí primero un beneficio de cómo es que si tanto nos importan las inversiones como lo hizo toda oposición, de nuestro lado de la casa incluso se ve mejor porque la persona, ¿sabes qué? Voy a perder así, ok, vamos, fintech. Entonces, después podemos ver también que un dato importante que tenemos que tener aquí, las inversiones siempre, aunque sea el mejor inversor del mundo, va a poder perder o va a poder ganar. Es algo que gobierno, oposición no entiende bien porque una inversión, aunque sea como dijeron ellos, un tiburón grande, tiene el riesgo de perder o ganar. E incluso cuando estos ganen, a mí, ¿por qué me importa que estos tiburones, digamos, grandes sigan ganando? Incluso para nosotros, los de clase media, clase baja, por ejemplo, nos sigue beneficiando. ¿Por qué? Porque recordemos que las microeconomías se basan en las macroeconomías. Entonces, aquí ya les expliqué cómo incluso si los grandes tiburones se ven beneficiados, yo los sigo aceptando porque me veo mejor a mí como una microeconomía. Después también explico cómo realmente estos pequeños inversores no se ven afectados, pues más bien es lo opuesto, porque cuando tú tienes poco dinero, lo que quieres es usar menos de ese poco dinero. Y si estas fintech me permiten usar solamente menos que un banco que me dice, no, sabes que tú quieres invertir, tienes que traerme tantos documentos, algo que podemos llamar en la burocracia, que todo el mundo lo puede ver, como también podemos ver cómo yo tengo mayores incentivos para, ¿sabes qué? Ok, vamos a desperdiciar poquito, pero ese sigue siendo poquito. Un segundo, más adelante daré los points. También hicieron muchas afirmaciones gratuitas al decirnos, una inversión es mayor riesgo. Como dije, esto queda descartado porque de ambos lados de la casa las inversiones siempre son riesgos, a pesar de que seas un increíble inversor. Nos dijeron que no son seguros, que son malos, nos hablan incluso de la poca seguridad. Vemos cómo esto también se vuelve un wash dentro de las casas. ¿Y por qué preferimos incluso estas, aunque sea algo inseguras, estas fintech? Porque sí sabemos que están como apenas saliendo a la sociedad, pero ¿por qué las preferimos? Porque los cambios a largo plazo van a ser, como bien lo decía mi compañero, las tarjetas de crédito cuando empezaron a usarse eran muy poco usadas, pero ahora la gran mayoría de las personas tiene incluso que usarlas, no las usa, tiene que. ¿Por qué? Porque así se ha hecho ya la sociedad. La sociedad va cambiando, va evolucionando y se va adaptando. Y quien no se vaya adaptando se queda atrás. ¿Y qué pasa con esta persona? Incluso se queda relegada. Si tanto nos importa la clase media, la clase baja, para que verdaderamente pueda seguir avanzando como la sociedad lo hace, tenemos que verlos inmersos. Como baja de posición también nos decía, pero es que estas personas no necesitan, no ven la necesidad de este nuevo cambio. Bueno, panel, escuche bien, hoy la pobreza es enorme y ustedes me dicen que no quieren incentivar a las personas a ganar un poco más. Panel, esto es muy importante porque entonces me estás diciendo que toda tu cámara quieres caer en un conformismo. ¿Sabes qué? Yo estoy bien así, así déjame. Pues no, panel, si viene una oportunidad y te va a hacer ganar al menos un poco, yo prefiero eso a quedarme donde estoy y quedarme siempre aquí, en este plano. Prefiero subir un poco más de mi lado de la casa a incluso quedarme donde estoy. Ok, también nos dicen que no es seguro y vuelvo a este punto que quiero quedar muy claro porque es un clash muy importante como esta seguridad, no más bien esta inseguridad versus la rapidez que puede tener este procedimiento. Porque yo prefiero incluso seguir con estas fintech a pesar de que pueda haber una inseguridad. Como dije, hoy en día la tecnología se está volviendo lo primero. ¿Y qué pasa cuando no volteamos a ver en la inversión tecnológica? Nos quedamos en ceros, pero si permitimos que estas fintech vengan y nos puedan proporcionar algo nuevo, aunque sea riesgoso, yo prefiero ya irlo metiendo a estas personas a que llegue un punto en que todos ya tengan o usen de manera general o por mayoría estas fintech y a esta persona que por no querer o tener miedo o como en el mundo de oposición de que, ¿sabes qué? Yo estoy bien, así déjame,
le digan, ¿sabes qué? Si tú quieres hacer este pago, tienes que usar esto y tienes que aprender de hoy a mañana. Yo prefiero hacerlo poco a poco, que esta persona al menos ya se vaya metiendo a esas fintech para que probablemente cuando llegue el momento tenga mayor experiencia. Si bien una educación financiera no la podemos decir que se vaya a dar absolutamente todos y en todos, porque también falta que la persona quiera, aprenda capacidades intelectuales especiales, específicas, bla, bla. Pero lo que sí puedo hacer es darle la oportunidad a la persona, mostrarle el campo que tenemos y que trabaje con lo que tiene. Voy a la última persona que lo acaba de hacer. Quiroga, sí. Rápido. Entonces, si va a haber un riesgo dentro de tus inversiones, es un sentido de apuesta. Simplemente estoy diciendo, bueno, a ver qué pasa con mi dinero, lo voy a perder y de todas formas. No, eso justamente es lo que digo, pero incluso de tu lado de mi lado de la casa, si eso se hace, tú resultas mayormente perjudicado, porque con los bancos, con estos sistemas financieros, cuando yo voy a un banco, aparte de todos los trámites, aparte de esto, me dicen, bueno, tal vez te otorgamos este crédito, pero ya incluso hasta perdiste tiempo, dinero, esfuerzo. En cambio, del lado de mi casa, incluso si tan solo pierdes, es dinero, y si pierdes este dinero, sigue siendo muy poco. Vemos cómo esto de nuevo juega mejor de nuestro lado de la casa. Y también, como decía, pues esto implica también incluso disminuir un poco, un tanto cuanto también la burocracia, lo que decíamos. No se da una brecha mayor entre las clases porque pensamos en tecnología y inmediatamente quedamos relegados a las personas que tienen una menor economía. Pero esto, panel, ya les dije cómo yo lo disminuyo porque al menos les muestro lo que hay, les muestro que hay otras oportunidades y que si se van por esas oportunidades, no se quedan en este conformismo y al menos tienen la oportunidad de ganar algo que de algo me va a servir. Es cuanto, panel. Muchas gracias. Gracias, Valeria. Quiroga, terminamos contigo este debate de octavos. Tu primera palabra. Antes, ahí te cuento mucho. Besitos. Listo. 3, 2, 1. Vamos a refutar a toda oposición porque su caso es básicamente contradictorio en sí mismo. Porque hay que entender una parte muy importante. ¿Me espero el tiempo? Baja de gobierno que simplemente con el hecho de que yo vaya a invertir ya voy a poder cubrir mis necesidades en el futuro. Simplemente esto es un sentido absurdo porque hay que entender que este tipo de seguros, porque hay que entender también parte importante, ¿no? De que ¿qué buen seguro me puedo ganar yo con 100 pesos de que estoy invirtiendo? Prácticamente nada, simplemente muy probablemente unos chochos de 80 pesos y ya está. Hay que entender es la parte en la que simplemente el gobierno piensa de que nos van a dar todo con el simple hecho de dar poco. Simplemente es un sentido contrario al mercado y simplemente un sentido contrario a las inversiones propiamente que nos están dando. Porque si yo pongo ahora 10 pesos en la empresa y esa empresa sube un 1%, yo voy a tener un 1% de lo que yo invertí, o sea, un peso más. Este tipo de que voy a cubrir mis necesidades es absurdo dentro de la Cámara de Gobierno. Entonces, en ese sentido, no entiendo por qué prefiero un mundo en el que las personas van a estar más preocupadas o más incentivadas a entrar en este tipo de mundo, ni siquiera es tiempo aún, bueno, ya, en este tipo de mercado, cuando se meten en este tipo de mercado, cuando tienen necesidades básicas que tienen que cubrir desde un principio para las personas pobres que tanto piensan en la meritocracia como lo plantea gobierno. Entonces no tiene ningún tipo de sentido cómo nosotros vamos a tener ese tipo de avance social si este tipo de personas ni siquiera tienen las herramientas para llegar a ellas desde un principio. Eso es una cuestión estructural, porque ya para yo llegar a este tipo de mercado necesito previamente pues acceso a internet, acceso a tecnologías, educación financiera, cosa que no tienen desde un principio. Entonces yo no entiendo en un mundo de gobierno que necesariamente va a existir un bien para el mundo cuando entendemos de que ni siquiera que desde un principio hay problemas estructurales que desincentivan este tipo de economías. Aparte de esto, básicamente nos ponen de que, ay, bueno, es que básicamente vamos a estar como en el status quo y hay como este tipo de economía piramidal. De tu lado lo estás incentivando, porque si lo importante y lo que quiere el gobierno es como la circulación del dinero, ¿qué pasa? De que las grandes personas que manejan este tipo de empresas o este tipo de aplicaciones van a centralizar la economía, van a centralizar el capital y lo van a mantener entre ellos. Lo que pasa es que simplemente la clase media y la clase baja, que tanto quiere defender el gobierno, se va a chingar mutuamente entre ellos, mientras básicamente la persona que está más arriba se va a mantener en su trono de hierro, en su trono de oro, básicamente viendo cómo invierten en su aplicación, cuando tú le das un pequeño incentivo de 2 pesos a la persona que está invirtiendo en una empresa. Entonces, no tiene ningún tipo de sentido el caso de gobierno desde esa perspectiva. Aparte, lo importante no es si hay regulación
regulación, no hay regulación, ya entendemos que hay tipos de empresas o este tipo de organizaciones que es el Estado que básicamente como el Afore que te permite dar este tipo de cosas, como ya lo decía Angie desde un principio, entonces no entendemos por qué la necesidad de este tipo de aplicación. Ok, entendemos que es tecnología, pero pues entendemos que el Estado también maneja este tipo de tecnología, entonces no vemos como realmente necesario que haga este tipo de acciones por el hecho de que es irrelevante que básicamente todo el gobierno me diga es que son tecnologías nuevas y por lo tanto se tienen que hacer. Listo. Simplemente no nos ponen como la argumentación necesaria para que nosotros podamos llegar a entender por qué necesariamente las personas pobres, que reitero, no tienen ni siquiera las herramientas para llegar a estas, puedan hacer este tipo de cosas. Aparte de esto, básicamente nos dicen la diversificación de los servicios, básicamente la misma refutación. ¿Qué puto seguro voy a tener chingón con solo invertir 100 pesos en la bolsa o 100 pesos en un seguro? Simplemente no voy a tener este tipo de herramientas como los quiere plantear el gobierno, porque hay niveles de seguro, entre más caro, más servicios te pueden dar en un futuro. Entonces, no podemos llegar a entender, y eso ya te lo decía Angie desde un principio. Aparte de eso, ya vamos a refutar como directamente la alta del gobierno. Básicamente, tienen como 3 puntos importantes. Para empezar, básicamente diciendo de que no, es que en el status quo existen ya las pirámides, el capitalismo y básicamente este tipo de clase media aspiracionista. En ese caso, simplemente entendemos que lo mismo, la misma reputación, la economía se va a centralizar en las personas que tienen, que son dueñas de este tipo de capitales, y las personas de clase media se van a chingar poco o mucho, irrelevante dentro del debate, pero pues se van a chingar de todas formas porque simplemente están dando ese dinero a personas que ni siquiera conocen, a personas y empresas que ni siquiera conocen, y básicamente va a ser peor para ese tipo de personas, ya sea una inversión grande o una inversión pequeña. Y básicamente es como la misma lógica que tanto la baja como la alta. Ay, bueno, es que vale la pena poner 100 pesos al menos. Esos 100 pesos para las personas muy probablemente también son necesarios para su economía de día a día. Transporte, gasolina, lo que quieras. Entonces, ¿qué vamos a entender con esta parte? Es que yo prefiero que la banda, y eso también ya te lo decía Angie, se centralice más en su economía global y dar ese tipo de flujo a la economía desde su perspectiva local, simplemente dando empleos, trabajando, haciendo este tipo de acciones, que simplemente dar un cierto número o cantidad X de dinero hacia una empresa que ni siquiera muy probablemente va a perder o va a ganar. Es una apuesta. Entonces nosotros no queremos incentivar que las personas que ni siquiera tienen educación en este tipo de economías lleguen a un sistema de apuestas al que muy probablemente van a perder porque no entienden ni siquiera los incentivos o ni siquiera entienden cómo funcionan este tipo de inversiones en la bolsa o seguros. Entonces desde ahí vamos ganando desde baja de oposición cuando estamos dando a entender básicamente que este sentido de la percepción de inestabilidad, que depende de la educación financiera, de la ilusión del bien, necesariamente se ven desde el lado de la casa de oposición, en contraparte al gobierno básicamente que es peor en prejuicios y beneficios. Antes de seguir punto adelante por engagement. Puede que se aumente la ganancia de las empresas, pero esto también hace que mejoren sus servicios. Pero aún así, su métrica es que tenemos que resolver toda la desigualdad financiera. Es un debate muy poco comparativo, panel. Pero es que de tu lado está peor la seguridad financiera, porque yo tengo que invertir un dinero que me hace falta. Aparte de esto, el dinero de las empresas que están manejando este tipo de cosas siempre va a estar en aumento si tú incentivas ese tipo de usos. Porque hay que entender que si yo invierto 10 pesos, yo inherentemente le estoy dando como un tipo de comisión a la empresa a la que yo estoy entrando, a la aplicación a la que yo estoy entrando. Entonces no se crean eso de panel de, ay, es probable que la riqueza de las empresas crezcan. Va a crecer porque yo le estoy dando dinero a ellas. Entonces, desde esa perspectiva ya vamos a hacer como las comparativas directamente. Entendemos la parte importante en baja de posición cuando entendemos que este tipo de regulaciones nos es irrelevante. Este tipo de cosas necesariamente ya existen en el status quo actual y son más dignas cuando nos la da el Estado que cuando nos da una aplicación que muy probablemente puede desaparecer de la noche a la mañana. Simplemente también hay que entender esa parte. Entonces, desde ahí vamos a la perspectiva de inestabilidad, ¿no? No es inestable porque sea algo nuevo, es inestable porque yo no entiendo lo que sucede internamente en la aplicación. Es inestable por el hecho de que yo cuando estoy invirtiendo, no sé por qué estoy invirtiendo, simplemente me gusta la empresa a la que estoy invirtiendo y ya está. Puede perder, ganar, es irrelevante. Bueno, no es irrelevante. Simplemente puede ser contraproducente para la persona que quiere entrar a la aplicación porque está entrando, como le dije, y como me lo concedió la baja del gobierno, a un sistema de apuestas en el que muy probablemente voy a perder porque todo este tipo de sistema y educación está centralizado en una élite. Entonces, para el ciudadano de a pie, que es como para entender que para esas personas va este tipo de empresas, este tipo de apps, pues va a salir perdiendo de todas formas, ya puede ser de una manera pequeña o de una manera grande. Simplemente el impacto se ve aquí necesariamente cuando podemos nosotros dar a entender este tipo de cosas. Aparte, básicamente, eso depende de la educación financiera y la ilusión del bien. Simplemente tienen el derecho a hacer este tipo de cosas. Son apuestas, es un robo de la información y a la seguridad muy probablemente. Saludos y buenas noches. Muchas gracias a todos por este gran debate. Siendo esta pues una ronda eliminatoria, no podrán conocer cuál es el resultado hasta que se anuncie posteriormente.